mí mismo, yo lo decido como probablemente lo hicieron los yayaltecos y lo siguen haciendo, o me dejo castellanizar por otros. Bueno, muy bien. ¿Por qué la castellanización? Obviamente estoy en una deuda enorme por escribir un artículo sobre esto, lo estoy preparando y aquí solo tomé muestrecitas para ver por qué era importante la castellanización y por qué y la división es nuestra fuerza, está presente por todos lados y tiene un valor inaudito para los yayaltecos. Pero recuerden, castellanizar o castellanizarse. Bueno, ¿por qué la castellanización? Porque quisiera retomar un diálogo inconcluso con María que iniciamos en San Salvador en el marco de un congreso de americanistas, caminando por una hermosa playa. ¿Cómo darle sentido y realidad a una búsqueda por el bien vivir de los indígenas, tan otros como nosotros? Porque nosotros éramos otros, pero ellos eran nosotros. ¿El buen vivir se relacionaba con la castellanización? Yo creo que sí, desde el punto de vista de María, pero por favor, contextualicemos esto. Sí les daba buen vivir, sí los hacía prestigiados, los sigue haciendo prestigiados dentro de una comunidad muy heterogénea y les da un valor. ¿Por qué la castellanización? Porque indiscutiblemente la castellanización está en el centro, está absolutamente en el centro de las contradicciones y los discursos promisorios de las políticas lingüísticas y educativas del siglo XX. Acuérdense, hemos pasado por la incorporación colonialista, integración un poquito menos colonialista, pero disfrazada. Interculturalidad, la gran promesa, pero dictada desde el Estado vertical. Multiculturalidad y lo que supone en un Estado neoliberal, como dice. El bilingüismo, ¿qué es esto del bilingüismo? ¿Dónde existe el bilingüismo? La inclusión y la autodeterminación. Todo esto está en el libro de María. Todo esto está. Y luego, ¿por qué? Porque en la división es nuestra fuerza, escuela, Estado, nación y poder étnico. María reflexiona e impele, nos invita, nos hace reflexionar sobre los valores de la castellanización con objetividad y espíritu crítico y analítico, sin desestimar sus consecuencias en la realidad indígena. Es decir, el que María vea valores en la castellanización no quiere decir que no sepa críticamente lo que castellanizar ha significado. Y también, ¿por qué la castellanización? Porque me pregunto, ¿hasta dónde acaba el colonialismo? Muy bien. Entonces, este esquema hecho gracias a la pericia de mi marido hace como 30 años que no iba a mis primeros congresos de americanistas, yo, claro, hablé de esto, lo presento en todas mis ponencias del movimiento pendular de las políticas lingüísticas. Aunque un estudiante me corrigió y me dijo ningún movimiento pendular, dados cargados hacia el español. Pero así estamos, siempre pendulando. ¿A qué le damos privilegio al español? ¿A la castellanización oral? ¿O a las lenguas indígenas? Y entonces vamos pasando por hasta que surge este movimiento fundamental, nunca más sin nosotros, y entonces empieza a verse otro tipo de políticas, como la bilingüe bicultural y la intercultural bilingüe. Esto del bilingüismo lo dejo para otra ocasión, pero entró a México gracias a Cárdenas. Cárdenas lo impuso sin entender lo que era el bilingüismo. Y luego, bueno, pues estamos siempre en bilingüismos de transición y ahora, a últimas fechas, afortunadamente, hay una reflexión sobre la inclusión y la autodeterminación. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me interesa este tema? ¿Por qué para mí es tan significativo? Porque María atraviesa todos los caminos de la castellanización en la división es nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque a partir de, ya lo mencionó Juan, ya lo mencionó Gunther, y Gunther hizo una espléndida reseña en perfiles educativos donde
también va trabajando de todo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Porque María ve el valor de la lengua escrita, ve cómo castellanizarse y ser castellanizados y tener acceso a la lengua escrita se imbrica profundamente con el estigma y el prestigio de los yayaltecos. De los yayaltecos lectores, ilustrados, de prestigio y de los subalternos. Todos se están alimentando de la castellanización. Y es muy interesante porque también María habla mucho de la alfabetización. Está en varias páginas. ¿Y qué es lo que sucede? Que María deja ver cómo la alfabetización de ninguna manera tiene que ver con adquirir la lengua escrita y apropiársela en una visión social amplia. También la castellanización atraviesa los problemas de la identidad. Esta identidad siempre en juego de los yayaltecos prestigiosos, migrantes a la Ciudad de México, a las colonias más pobres y abandonadas, pero que a la vez van creciendo, estos yayaltecos porque tienen acceso a la escuela, al castellano, a entender. Regresan en sus migraciones de ida y vuelta y entonces el prestigio va aumentando. Ellos sí saben leer, ellos sí hacen uso de las cartas y qué maravillosas cartas. Por cierto, entre paréntesis, María era una verdadera, ¿cómo diré? Glotona de los archivos, de estar viendo lo que decían, pero también en una verdadera compañera en el camino de los indígenas que le contaban sus ataques. Bueno, ¿por qué más está atravesada la castellanización en este libro? Bueno, la identidad es interesantísimo. Esta identidad, ¿qué es la identidad? ¿Qué es el bilingüismo? ¿Qué es la lengua escrita? Estos conceptos lábiles que se nos resbalan porque no tienen ninguna referencia a la realidad que estamos viviendo, política y social. Porque también aparece la escuela. La escuela es un personaje central en la división de nuestra fuerza. Porque el territorio, este territorio que ahora va a formar parte de los temas del CEISLE, está presente. Cómo el territorio, la geografía está presente. Cómo dejar el territorio y migrar va a tener un significado brutal en los yayaltecos, porque son el foco de atención para María, pero María también habla de los mixtecos y María conocía a los choles y vivía y convivía con ellos. Es decir, María tenía una visión en este libro centrada en los zapotecos de Yayala, pero obviamente María tenía un conocimiento en la piel misma sobre los indígenas mexicanos. Tan es así su amistad con los choles, los chontales, y en aquella ocasión que en San Cristóbal coincidimos en una reunión, me dijo, ¿quieres ir a la reunión? Sí, pero hay zapatistas. Y le digo, ¿y eso qué? No, bueno, pues no te... Oye, María, qué poco me conoces, eres una heterónoma, le dije. Bueno, entonces, la lengua escrita, la escuela. Ahora, esto es, ya se ha dicho, se empieza a trabajar mucho, está ya presente en muchos de los estudios, la etnogénesis, este valor que María le da. De aquí en adelante y con el tiempo que me toque, porque quiero ser muy respetuosa del tiempo y se lo prometí a Elizabeth y a todas las que están en la mesa oyéndonos, voy a oír a María a través, fui una loca desquiciada que quería captar todos los momentos en que María hablaba de la castellanización. Primero fui al índice, pero después dije, qué loca eres. La castellanización es el conjunto, el conglomerado de problemas sociales, educativos, ideológicos, identitarios que presenta los yayaltecos. Es decir, todos en conflicto, reconstruyéndose, reconfigurando su identidad a cada momento. En la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero o en Nezahualcóyotl son unos. En Yayalac son otros. En la boda de las primas son otras. De las guardaditas. Nadie quiere ser de las guardaditas, pero a la vez
Si no hablas como las guardaditas, ya no formas parte de la sociedad yayalteca. Si no te casas con una guardadita, pues quién sabe cuál va a ser tu destino. Entonces, aquí voy a detenerme rápidamente en fragmentos en que María habla de estos temas tan fundamentales que nos convocan a todos nosotros en la multidisciplinariedad. Y yo soy una convencida que la respuesta de una sola disciplina es absolutamente vacía de contenido. Nosotros tenemos que ir a todo, a la historia, a la sincronía, a la diacronía, a la antropología, a la psicología, a las actitudes. Bueno, este fragmento dice, ¿cómo se objetiva el valor de la educación en la historia social de Yayala? ¿Cómo y con qué fines utilizan las familias los recursos? Esto es importantísimo. ¿Cómo la conciencia de cómo utilizar los recursos culturales, materiales y simbólicos provistos por las instituciones educativas? Y en concreto, por el castellano escrito. Ojo, ojo, mi búsqueda fue infructuosa totalmente. Y como no tenía el PDF que me buscara cosas, pues no me daba tiempo. Pero bueno, el castellano de escrito, la escritura, el poder social de la escritura, la convivencia de la escritura, no como la decodificación de símbolos, es como la penetración de los valores sociales. ¿Cuáles son las fuentes de información que me llevaron a identificar estos usos y funciones? Estas fuentes estaban, qué maravilla de María, estaban en los archivos escolares o permanecían ocultas en cajas, cajones, crónicas locales y archivos familiares que guardan los recursos evocadores que enriquecen la memoria colectiva. Pero qué maravilla también de la sincronía de María que volvió con sus yayaltecos en el presente. Muy bien. Otra, eh, castellanización. Ideas que va dando María. En algunos casos, los pueblos indígenas utilizan por igual los símbolos de la mitología dominante y la educación pública como referentes de distinción. Este es el caso del dominio del castellano, las competencias letradas, ojo, castellano y lengua escrita, siempre presente la lengua escrita, y los conocimientos que ofrece la escuela pública convencional utilizados como marcas de distinción étnica. Es decir, el castellano escrito, los letrados tienen una distinción étnica. ¿Qué es entonces la etnicidad? ¿Cuál es la etnicidad? Entonces, bueno, y luego dice, aunque los vecinos de los pueblos son protagonistas directos de historias sociales cuya legitimidad preexiste en la escuela y como afirmaría Joaquín Esteban, comparten significados que posibilitan la traducción local de las políticas educativas oficiales a su favor. El protagonismo étnico, al que se refiere este libro, no muestra únicamente los alcances que pudieron tener las transformaciones culturales provocadas, y así sigue María. Entonces, vámonos a la castellanización, otra parte. En su opinión, para muchas familias, el interés por la escuela se restringía a la castellanización. Ya estamos hablando de yayaltecos, no del Estado, nación imponiendo el castellano. ¿Cómo fue penetrando esta ideología del Estado-nación? Y entonces dice María, se restringían a la castellanización, aunque los idiomas mije y zapoteco eran un obstáculo. Este aunque es valiosísimo en el análisis del discurso para alcanzar este objetivo. Menciona que no era raro encontrar a niños y aún adultos que leyeran en castellano sin entender las palabras. ¡Qué tragedia! La tragedia actual. Hablamos y escribimos de lo que no entendemos, sonidos sin ninguna significación. El problema se agravaba porque algunos padres de familia exigían a sus hijos el aprendizaje del castellano en poco tiempo. El inspector, siempre presente, consideraba que fuera de la castellanización, la lectura, la lectura, la escritura y el cálculo, era difícil que los niños indígenas adquirieran otros conocimientos escolares. Bueno, aquí está presente la María curiosa, la María siempre en el detalle. Bueno, muy bien, sigamos con
otros fragmentos. En cuanto al estado que guardaban las enseñanzas escolares, el inspector reconoció la deficiente información científica proporcionada por las escuelas serranas, las serranas y la serranía y Ayala, la necesidad de reclutar maestros en lugar de ojo el género, la necesidad de reclutar maestras en lugar de maestros por su impacto positivo en la asistencia escolar, las deficiencias en los cursos nocturnos impartidos y la falta de labores para mujeres. En particular, ojo, propuso métodos y acciones que garantizaran el acceso del alumnado a la lectura y la escritura, así como la castellanización de la población hablante de algún idioma regional. Aquí está presente esta castellanización. No se podía soslayar, es que ningún indígena inteligente y sensible, el otro, que se parece a nosotros, podría dejar de lado la lengua que le daba acceso al poder, a ser ciudadano del Estado Nacional. Vayamos con otras. Voy bien en tiempo, tengo 5 minutos, ¿verdad, Elizabeth? Y luego, que la eterna historia, el eterno movimiento pendular, dice, el agrónomo está haciendo, acuérdense que está en los archivos, está expulgando, escudriñando qué pasaba con sus temas. El agrónomo encargado de fundar el internado indígena de Ayutla afirmó que salvo la región mixteca no había otra tan necesitada de cultura como la Sierra Norte de Oaxaca, Yayalac, cuya raza se había mantenido intacta y ni el español pudo conquistarlos. Desde su perspectiva, los indígenas serranos, yayaltecos, dispersos en las cumbres, concebían a las instituciones externas como una amenaza y actuaban como centinelas cuidando el paso de un posible agresor. Primero lo consideraban como amenaza, pero después lo hicieron suyo porque lo necesitaban para ser los letrados, los que sí tenían un poder dentro de la sociedad. Las tribus, bueno, aquí esto es, el último caracterizado por su espíritu pacífico, nobleza y cariño hacia su pueblo. El agrónomo afirmaba que cada comunidad vivía a su manera, aislada de las demás, y se distinguía por la amplia gama de colores de los trajes de las mujeres y de los hombres durante los días de plaza. Por la diversidad cultural y lingüística de los habitantes serranos es necesario, ojo, la diversidad se convierte en un problema, en un obstáculo, en un escollo. Esto de entender la diversidad es muy difícil porque ha sido tratado históricamente como esto. Es necesario educarlos y unirlos a través de los internados y escuelas rurales. Solo la escuela, solo el castellano va a poder romper la diversidad cultural y lingüística de los serranos. Otra, las actitudes. Esto es maravilloso porque, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Ya? Bueno, voy a acabar. Estamos sobre el tiempo. Gracias. No, ya, perfecto, ¿no? Ya sí lo dije. Bueno, lo único que quiero para terminar es que gracias a María se recupera el valor de la etnogénesis y yo creo que la castellanización está metida hasta el tuétano en esta etnogénesis y en todos estos factores que les dije. Es una búsqueda que seguiré haciendo y que haré en mi próximo artículo que debo a María y a mí misma, pero sí quiero que veamos la castellanización no como la lingüística, sino como un poder hecho propio por los yayaltecos para poder ascender, escalar la movilidad social y cambiar su propio territorio. Muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Dejo de compartir? ¿Cómo le hago? Ay, Dios. Muchas gracias, ya. Quítela. Ay. Compartir ya. Ya no. Ay, Dios. Bueno, ya lo voy a poner abajo. Muchas gracias. Si le dicen cómo deja de compartir. Pues yo ya estoy. Dejar de compartir ya me apareció aquí arriba. Ya. Sí, por favor, ese botón. Muchas gracias.
Gracias, Rebe. Interesantísimo. Lamentamos que el tiempo nos haya comido, porque como es la primera sesión, todos estamos muy emocionados. Vamos a darle la palabra a la última intervención de nuestra queridísima Elizabeth Castillo Guzmán de la Universidad del Cauca. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magistra en Psicología Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es doctorante en Historia de la Educación. Es profesora titular del programa de Etnoeducación de la Universidad del Cauca desde el año 2001 y cofundadora del Departamento de Estudios Interculturales de la misma universidad en el año 2005. Actualmente coordina la maestría en estudios interculturales de la Universidad del Cauca y dirige el Centro de Memorias Étnicas. Es investigadora en temas relacionados con la historia de las otras educaciones, el racismo escolar, la etnoeducación afrocolombiana, la justicia educativa y las pedagogías del reconocimiento y el antirracismo. Eli, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y pues una disculpa por lo apretado los tiempos, pero adelante, te escuchamos con gusto. Bueno, pues yo retomo eh, el lugar desde el cual, si quieres, todavía no, Belia, si quieres, voy a hacer una introducción cortita de 2 minutos y luego pasamos a esa diapositiva. Muchas gracias. Escuchando la conversación de quienes caminaron con María durante tantos años, yo creo que es importante decir 2 cosas que también explican la lectura y la manera como yo me relaciono con las ideas de María, pero también con ella como una figura intelectual. Yo conocí a María Bertelli como historiadora y creo que eso marca mucho lo que significó para quienes acudimos en el 2003 al Sexto Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación en San Luis de Potosí, donde ella fue una invitada principal y donde ella va a ser un parteaguas muy importante en lo que en ese momento se venía construyendo como la historia social de la educación. Y es muy significativo porque ese momento va a significar la primera interlocución que María Bertelli Busquets tiene con un grupo de colombianas y colombianos que hacíamos parte de una comunidad preocupada, interesada por la historia de la educación colombiana, pero en mi caso particularmente mi preocupación por esa historia que está por fuera del estado docente, que es lo que yo llamo la historia de las otras educaciones, digamos en una línea en la que justamente fue mi primera conversación con María. Yo me resistía y me sigo resistiendo a que la lectura de la educación y los proyectos de educación indígena tengan como centro al Estado Nacional, porque si bien es cierto, es un referente sin el cual no se puede entender lo que ha pasado en el continente y en el caso colombiano, también es cierto que eso tiene un riesgo que es producir asimetrías y, digamos, no otorgarle el lugar de centralidad al movimiento indígena. Así que la primera conversación hace 20 años, justamente, en mayo del 2003, conocí a María Bertelli. La primera conversación fue en ese sentido. Y luego su obra va a empezar a ser recepcionada en los espacios de trabajo que tenemos quienes estamos en Colombia haciendo etnoeducación, estudios interculturales e historia de las otras educaciones. Yo quiero comenzar con un poema porque creo que este poema a mí me va a permitir explicar lo que significa para quienes trabajamos en Colombia desde un lugar, digamos, muy distinto a lo que ha sido la experiencia mexicana, la experiencia académica mexicana. El caso colombiano es un caso, digamos, un poco sui generis porque no tenemos una tradición en antropología de la educación, no tenemos tradición en sociología de la educación y más bien lo que ha pasado de una manera disruptiva es que un grupo de investigadoras, maestras, nos hemos ocupado de empezar a crear este campo, pero más por un interés en la manera como el movimiento indígena ha venido construyendo una política cultural.
Creo que eso es súper importante para entender desde dónde recepcionamos el pensamiento y la obra de María Bertelli. Y quiero plantearlo, Belia, si tú me ayudas con el poema, ahora sí, con un poema que yo siento que es una gran metáfora de lo que ella va a plantear en los últimos años, especialmente cuando estuvimos en el Congreso de Bogotá en el 2017. Yo no estoy viendo la pantalla, qué pena con ustedes. Ya, ok. Este poema lo voy a leer en castellano porque no hablo la lengua kamsá, pero es una bellísima obra de Hugo Jamioy Juajibioy. Los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Esta metáfora de los pies en la cabeza y la cabeza en los pies me permite un poco acercarme a lo que quisiera compartir con ustedes, que es una lectura que hago de la obra de María Bertelli, de su primer trabajo, que ustedes han referenciado, pero de sus últimos ejercicios en los que va a empezar a hacer una insistencia en dos asuntos que yo creo que explican también el lugar de enunciación, de sensibilidad, de dolor también, en el que María estuvo los últimos años, y es, digamos, el lugar del territorio como un centro fundamental de sus reflexiones y de sus preocupaciones. Y yo para ello, Belia, si tú me ayudas con la siguiente diapositiva, lo quiero plantear en la perspectiva del espiral del pensamiento. Ahí tenemos una espiral, es una espiral tejido por los pueblos Dunadul. Esto es una espiral del pensamiento y los sueños. Y digamos, lo que María nos ofrece como posibilidad y como herramienta de lectura es una perspectiva dialéctica en la que ella va a plantear, y sobre todo yo lo resalto en el texto, autonomía, territorio y educación intercultural, y en parte del texto en el que ella recoge de manera grandiosa su reflexión histórica, el texto La historia social de la escolarización en pueblos indígenas y tribales, donde ella va a mostrar que hay una relación de larga duración, una relación compleja, crítica, tensionante entre territorios y educaciones. Y por eso, digamos, me parece tan interesante compartir con ustedes la apropiación que estamos haciendo del pensamiento de María Bertelli, porque justamente en el caso colombiano, el concepto de territorio ha estado absolutamente presente y en un lugar de centro en lo que tiene que ver con la historia de la educación indígena y las luchas por ese proyecto del movimiento, y también en el contexto de la configuración de las políticas culturales de algunas de las organizaciones más emblemáticas. En esa perspectiva, la escuela no se pone como el centro, sino como el lugar en donde se tensionan esa historia de larga duración entre el territorio y las educaciones, reconociendo, por supuesto, que la escuela solo y la escolarización solo es uno de los procesos educativos que acontece. Y María tiene una profunda preocupación en la que nos reconocemos plenamente quienes trabajamos aquí en Colombia, por cómo la escolarización, con todos sus dispositivos del currículo, la castellanización, la didactización de los saberes, etcétera, etcétera, empieza a desplazar al territorio entendido no solamente en la dimensión socioambiental, sino en la dimensión más multidimensional, el territorio como lugar simbólico, espiritual, como un lugar de identificación. La escuela entonces y la escolarización desplazó a lo largo del siglo XX al territorio como el lugar central de los procesos educativos. Y esa lectura y esa perspectiva y esa crítica que María plantea en el 2016 y 17, cuando bajo el concepto de autonomía lo que ella está diciendo es: la escuela le disputa la autonomía a los pueblos para decidir
cómo educar y de qué manera educar, pues esa lectura nos permite un poco plantearnos una primera posibilidad de encuentro, y es que la lectura que María Bertelli hizo desde la historia social de la escolarización de los pueblos indígenas en México corresponde justamente al revés de lo que sucedió en el caso colombiano, donde no tuvimos una política de escolarización estatal fuerte y decidida, y por el contrario, ante el vacío de poder del Estado Nacional frente a los pueblos indígenas, el movimiento en el siglo XX va a ocupar ese lugar, y el movimiento entonces va a plantear que el territorio es el centro de la escolarización, de la educación. En ese sentido, un aspecto fundamental que también recogemos de las distintas intervenciones que María Bertelli hizo, no solamente las intervenciones que están transcritas en sus publicaciones, sino las intervenciones que ella hizo en talleres, en eventos en los cuales pudimos estar, es reconocer que las luchas indígenas también están produciendo una tensión en la manera como se producen y cómo se usan las nociones y los conceptos desde los cuales se nombra el hecho educativo para el caso de los pueblos. Y esa perspectiva es muy interesante porque ella, en el texto de Autonomía, Territorio y Educación Intercultural, ella plantea, por supuesto, un recorrido en el que retoma lo que pasó en Barbados para mostrar que hay un espíritu reivindicativo cuando se habla de educación para el caso de los pueblos indígenas y cuando se habla desde el caso de los movimientos, y que ese espíritu reivindicativo está mucho más allá de las líneas de escolarización que históricamente tuvieron lugar en los estados nacionales del continente. En ese ejercicio también es muy interesante la perspectiva en la cual ella, digamos, intenta dialogar para preguntarse cómo este ejercicio se ha dado en lugares como Perú y Brasil, entendiendo que para ella Perú tiene que ver con una interlocución directa con Jorge Gachet, que además produce una perspectiva desde la Amazonía, que es un asunto muy interesante porque en esa línea Jorge Gachet se aparta del andinocentrismo que ha caracterizado la discusión sobre la educación indígena en América del Sur, y se ubica con un lugar muy radical y muy crítico desde la periferia amazónica, que es como desde el principio Jorge va a dialogar y a señalar esa situación de asimetría que existe en el caso de la reflexión latinoamericana. Igualmente, en el caso de Brasil, ella empieza a encontrar y establecer puntos de contacto con lo que están acompañando desde Chiapas. ¿Por qué es tan importante, digamos, hacer esta insistencia en estas dos líneas de relacionamiento entre territorialidades y educaciones y en la dialéctica entre escuela y luchas indígenas? Porque justamente, y Erika lo recuerda porque fue la última conversación que tuvimos en el marco del 5º Congreso Latinoamericano de Antropología, porque justamente esa era la beta sobre la cual queríamos trabajar. Y queríamos trabajar porque había una pregunta muy poderosa que nos planteábamos con María en ese momento, y era la pregunta por cómo lograr una lectura lo suficientemente situada, pero lo suficientemente complementaria de la manera como el continente, entendiendo además que en esa lectura pesaba mucho entender el lugar y el poder que ocupaban el Estado-Nación y el movimiento indígena como actores fundamentales de construcción, no solo de la política, sino de la forma de entender y de conceptualizar la educación. Esa tarea, Eli, te estás y cortando un María, poco. sí, A ver sí, si porque tengo puedes un problema. quitar la presentación para ver si mejora un poco tu cámara. La presentación está aquí.
Ya. Podemos quitar la presentación para ver si está. Creo que se congeló. Ay, ese internet, a ver. Yo creo que se congeló. Ya. ¿Eli? ¿Ya nos escuchas? Ahí está, ¿no? Sí, pero está en amarillito. Mira, estás poniendo que está en Burnet. Yo creo que se bajó el internet, ¿no? De ella. Si no tiene ni una rayita. No está. De hecho, creo que se desconectó, ¿no? Es esa. Se fue. Ah, qué lástima. A ver, vamos a ver. Aún sigue conectado, pero. Eli, no te escuchamos. Tal vez si quitas tu cámara. Pareces conectada, pero no te escuchamos. No parece conectado. Así, pero bueno. Le acabo de mandar un mensaje a su WhatsApp a ver si. Sí. Sí, ya me. Ya se está reconectando, parece ser. Está haciendo Erika todo lo posible por hacer contacto con mi tocaya, incluso por el chat, pero tampoco tenemos, parece que se está uniendo ya de nuevo, y si no, a ver, vamos a ver, Erika, si se puede unir, y si no, también atendiendo los tiempos de la agenda, podríamos ir haciendo. Es una pena, ¿no? Y muy grande. Esperemos se pueda unir, pero si no, podríamos ir pensando, Belia, también si nos pueden enviar algunos comentarios, algo, quienes nos están acompañando a través del Facebook Live, si tuvieran también algo que ir compartiendo, ¿no? De tal modo que vayamos avanzando con lo que va a ser el cierre, por favor. Ya de todo el mundo la Erika, igual Sí. y pues con Sí, así es. Bueno, él está tratando de conectarse, vamos a ver si lo logra. Exacto. Entonces, sí, como se nos ha hecho un poco tarde ya y estamos sobre el tiempo, entonces, pues es una lástima, pero así son estas situaciones. Si hubiera, podemos pasar a algunas preguntas. En caso de que hubiera preguntas, aquí primero entre los asistentes presenciales. A ver. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? ¿Un comentario? Hola Eli, estamos pasando a las preguntas. Hola, estamos aquí preguntando si hay preguntas.
A ver, ¿alguna no hay acceso, más pregunta? bien yo creo que no estás Aquí en la terminando de sala contestar. parece que no hay. Entonces, no sé, Eli, Buenabat, si quieres coordinar a ver si hay preguntas en las asistentes de Está manera teniendo acceso, virtual. pero no hay acceso. No sé si tuviera alguien, nos hiciera el favor, si nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, algún comentario de irnos escribiendo, y por ahí está Belia muy atenta. En tanto, esperaremos un ratito a ver si puede regresar Eli Castillo, porque bastante importante, ¿no? Interesante lo que nos estaba presentando, y precisamente con este tema de cómo, a partir de lo que ya también enunció muy bien Gunther Dietz en los recorridos de los impactos, más allá del seminario, más allá de lo que fue María sembrando, cómo el impacto con las redes llega, y en esta recapitulación que hace Elizabeth con respecto también en estas preocupaciones entre distintas líneas temáticas como es el poder, el territorio, todas estas cuestiones en medio, cómo atraviesa la frontera, ¿no? Y es bien interesante. Y también algo que decía Rebeca, que a mí me parece muy oportuno, ¿no? Cómo se mueve toda la agenda política, pero también ideológica en México a partir, no solamente en lo que se suscita del movimiento zapatista, del movimiento social, sino el peso de lo que deja ideológicamente esa frase, ¿no? Nunca más un México sin nosotros. Y a mí me parece que eso indiscutiblemente marca un hito en la historia. Digo, tenemos hitos muy importantes dentro de lo que es la política educativa, como ha sido el mismo tema del cardenismo y la política de castellanización, como ha sido el tema posterior, incluso, ¿no? En el mundo, en el tiempo ya más contemporáneo, a partir del 2000-2001, indiscutiblemente con toda la agenda internacional de la educación intercultural, y cómo se van entretejiendo, por eso, como bien decían, entre esa diacronía y el momento actual, como también el peso de las metodologías, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido una sesión. Ya está Eli, vamos a aprovechar para darle la palabra de nuevo a Eli. Adelante. Por favor. Yo creo que la carga de emoción que tenía o que tengo pesa mucho, así que bueno, les agradezco y me disculpan, pero aquí en el Cauca estamos bastante afectados climáticamente. Bien, yo termino diciendo que el pensamiento que pudimos compartir con María Bartelli se convierte en una tarea para quienes estamos aquí en este seminario y para quienes estamos en Colombia en esta perspectiva, en justamente la necesidad de hacer una lectura renovada y superar un poco algunas de las limitaciones que la propia María señalaba, incluso cuando, como lo decía Gunther, decía que la etnografía era una herramienta importante, pero que no se podía leer la política desde solamente la etnografía, porque la política tiene que ver con la historia y la historia de las luchas, y en ese sentido coincidíamos en que era una necesidad empezar también a hacer un ejercicio de rastrear la historia de las luchas indígenas en el continente, para también hacernos la pregunta hasta dónde sus voces y sus posturas fueron en algún momento suplantadas por otros actores, incluso por la misma academia, en una idea bastante interesante en la que María señalaba la subalternización del lugar epistémico que tenían los actores indígenas. Quiero cerrar esta provocación que me surge además porque la última vez que estuvimos con María y estaba Erika, visitamos la Sala de la Memoria del Museo Nacional de Colombia en Bogotá, que es una pequeña sala, por supuesto no se compara con la línea museográfica que tiene un país como México, Brasil, pero que es una sala que habla mucho del papel y el lugar que tiene la memoria política para naciones como la nuestra.
Y frente a esa pequeña sala, María muy conmovida me decía, es que la memoria tiene que volver a ser parte fundamental de estos debates. Y por eso creo que la mejor manera de lograr cosechar toda esa herencia intelectual es empezar a hablar de la memoria política de las educaciones indígenas. Cierro con solamente un pequeño fragmento del poema de Celerina Patricia, una poeta mixteca, que dice algo que se conecta con caminar con los pies, porque tiene que ver con el territorio como lugar de conocimiento, con el territorio como perspectiva epistémica. Cuando ella dice, con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras, para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabra, con un canto a su historia y su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino, y van tejiendo nuestro ser. Palabras que construyen mundos. Muchas gracias, y muchas gracias a María Bertelli Busquets por haberme inspirado hace 20 años, y creo que le debo mucho de lo que soy y de la palabra que porto, porque ha sido una inspiración maravillosa. A mis colegas un abrazo y gracias por convidarme desde el sur de Colombia a estar en este lindo y maravilloso escenario. Eli, muchas gracias por este cierre. De verdad que sí pones el acento en cosas nodales, ¿no? En aspectos nodales del debate que queremos impulsar y pues te lo agradecemos mucho a pesar de las inconveniencias del tiempo y de la tecnología. Vamos a dar paso a alguna pregunta que hay aquí en la sala y después algunas preguntas que pueda haber en la sala virtual para ya cerrar. Sabemos que ya estamos sobre el tiempo de la gente, entonces pues para cerrar este espacio, comprometiéndonos a que en lo sucesivo pues habrá un espacio mucho más amplio destinado a la participación para que esto sea dialógico, ¿no? Es justamente la intención. Adelante, Nora. Sí. Bueno, rápidamente, yo soy egresada, bueno, pasante de la maestría en Antropología de Educación y me interesa mucho el libro de María y todo lo que han dicho porque mi estudio está en una comunidad zapoteca que está enfrente de Yalala, que es Santiago Xochila. Y bueno, ahí tengo muchas preguntas a María, pero pues lástima que no está aquí porque sobre su, por ejemplo, por qué ese periodo de estudio y demás, ¿no? Pero a los que presentaron hoy, más bien sería como una pregunta sobre un poco la castellanización que hablan. ¿Cómo se podría como ver esta diferencia en las localidades? Por ejemplo, en Santiago Xochila sucede un problema que lo señala Salvador Sigüenza en su libro sobre educación en la Sierra Norte, que es que nunca se logra del todo castellanizar, ¿no? Hay como dicen, una deficiencia o vacíos, ¿no? La escuela total, o sea, la escuela primaria completa llegó hasta el 78 y todavía hoy pues no se puede decir que hay así como esta parte de la sociedad muy letrada, ¿no? Como en Yalala. Entonces, o sea, como qué factores podemos distinguir, ¿no? Entre Yalala, claro, es un centro mucho más, es una comunidad más grande, tal vez, pero bueno, ¿qué otros factores políticos, ¿no? Y la otra es sobre esto de la etnopolítico, ¿cómo dicen? Bueno, esta etnogénesis, que bueno, lo que a mí me llama, bueno, creo me queda muy claro con el libro y
todos los hallazgos que hizo la doctora María es que la etnicidad es esto en conflicto, ¿no? Es esta construcción en conflicto, no esencialista, ¿no? Sino que nos da esta mirada de los pueblos indígenas contemporáneos como, pues, atravesados por la migración, por la escolarización, por la desigualdad, ¿no?, económica causada por el capitalismo, etcétera. Pero me sigue como ahí como haciendo ruido cuál es la finalidad de estos proyectos étnicos, ¿no? Ya sea fuera de la población, pues por ahí he oído, ¿no? Pues es la reproducción social del grupo, o mantener esta herencia cultural o este núcleo cultural del que habla López Austin, ¿no? Pero a mí sigo como como esta gran emoción, pero duda de ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de seguir manteniendo en estos grupos estas herencias culturales ancestrales y cómo las reproducen, ¿no? Aquí, allá, como cuál es como lo que late en el corazón, ¿no? Y bueno, este último poema que puso la doctora Eli, pues, bueno, me responde, ¿no? Pero creo que las respuestas están más desde una visión, pues esto, como más ancestral o como irnos un poco a una memoria más antes que hace que estos pueblos sigan usando la lengua, haciendo la música y demás, ¿no? Pero bueno, no sé qué más decir y qué preguntar. Gracias. Gracias, Nora. Si les parece bien, podemos hacer un bloque general y después si hubiera algún comentario de los invitados para cerrar. Y los invitamos a que las preguntas específicas pues sí las puedan escribir y pasárnoslas, ¿no? Nada más hay felicitaciones. Igual que pasárnoslas para pasárselas a los ponentes o responderlas en otro momento, dado que los tiempos nos han ganado todo. Entonces, pues si hubiera más participaciones en la sala. No, hay felicitaciones. De Estefan y de López. Sí, aquí en el chat vemos a varios conocidos y no conocidos que nos están mandando mensajes de felicitación. Al contrario, pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su paciencia. Yo tengo nada más una pregunta. Sí, adelante. Sí, ¿Quieres pásale, pasar para acá? Pásate para acá. Aparte de felicitar la mesa y lo que nos interpela este libro, Isabel, lo que nos interpela el texto y pues con estas lecturas que nos han acompañado esta mañana, pues lo que nos antoja es a leerlo. Entonces, la pregunta es muy en esa línea, o sea, ¿cómo conseguir el documento físico o también electrónico? Porque ahora lo buscaba en Amazon y estos ventas en línea y no está. Entonces, ¿cuál va a ser la vía con la que podemos acceder a esta lectura? Y bueno, sí, creo que nos toca, todo lo que han hablado al final nos conecta con la diversidad de territorio, con el tema de la diversidad, la memoria y la enorme responsabilidad que tiene el ámbito educativo, ¿no? En esta recuperación de historias y saberes y memorias. Y gracias por compartir esta mañana. Gracias. Al contrario, gracias, Isabel. Sí, pues el libro está a la venta en la librería del Ciesas, en todos los Ciesas. Aquí saliendo puedes pasar a la biblioteca comercial. Y el electrónico también está disponible en la página web del Ciesas, en electrónico. Entonces, sí, gracias por poner el acento, que no habíamos dado esa información. Y bueno, pues lamentamos un poco que no tengamos ahora más espacio, pero también, bueno, ya fueron 3 horas y vamos a ir cerrando.
yo le daría la palabra a Eli Buenabad para cerrar este encuentro. Nada más quisiera decir que en días pasados estuvimos en un evento de los PRONACES del CONACYT en educación, y entre muchas cosas muy interesantes en los proyectos que ahí se presentaban, también era evidente como algunas preguntas que quedaban en el aire y que justamente ahorita las intervenciones han subrayado algunos aspectos fundamentales, entre ellos de la memoria, es decir, la importancia de historizar, ¿no?, los procesos, las luchas, las iniciativas, y también la incidencia, ¿no?, para evitar los riesgos de que, de simplificar en un momento dado, de pensar en que a partir de un diagnóstico de un problema se pueden proponer alternativas de incidencia sin considerar pues toda esa dimensión de la memoria y la historia que está detrás. Me parece fundamental traer esto a colación. Coincido muchísimo con los planteamientos que se han hecho en ese sentido, a pesar de los retos que significa, ¿no?, la interdisciplina y la transdisciplina para quienes estamos dentro de los hábitos académicos. Pero ese es uno de los retos importantes que están sobre la mesa, y esperamos que este espacio, este seminario, pues dé pasitos hacia allá, ¿no?, hacia tejernos a nivel de disciplinas, y siempre con una perspectiva histórica situada que nos permite mayor profundidad en la comprensión. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, y le dejo la palabra a Eli Buenabad para cerrar. Pues vamos a ser muy breves ya. El tiempo se nos ha terminado. Ha sido una sesión bastante nutrida, emotiva, y que con este espíritu y compromiso a la que nos ha evocado, que en nuestros distintos aparatos móviles y además en el chat, las felicitaciones, pero también el deseo de continuar. Pues recordarles también, desde luego, y en ello vamos a pedir también ese apoyo permanente a nuestra queridísima Belia, recordar que hay un correo oficial del CEISCLE donde tienen que hacer su registro del formulario para quienes quieren entrar directo con la liga y no solamente a través de lo que es la página o el enlace del Facebook Live. Desde luego agradecer a quienes han hecho, a mis colegas, amigas, posible este espacio, que ojalá tenga, es en el deseo, una larga vida y distintas etapas, como hoy lo demostramos en ese recorrido y recuento histórico de lo que fue el CEMLE. Asimismo, a los técnicos, a los apoyos logísticos, diseño de cartel, todo lo que está atrás, como decimos, de telón, que no se ve, pero que ha significado reuniones. Desde luego, a quienes hoy magistralmente nos han convidado en la lectura a través de sus propias lecturas, a lo que nos convoca también tan diverso en líneas temáticas, provocaciones que da este texto. La división es nuestra fuerza, y la gran herencia, el peso y la fuerza que nos deja María. Y en ese sentido, para ir cerrando, me gustaría decir que, bueno, a lo que nos antecedía ahora nuestra compañera estudiante, ¿no?, en el posgrado de ciencias, qué pena que no esté María. Yo quiero decirle, no, al contrario, María está más presente que nunca, como también lo ha hecho, y presente en sus textos, en sus videos, en sus seminarios, en lo que nos ha dejado. Da pie a nosotros también en las interpretaciones, y este es un espacio precisamente para las discusiones y los debates. Como mismo ha sucedido, como decía muy bien Rebeca, lo que nos dejaron en ese legado Rosana, Jorge mismo, y que seguramente estarán apareciendo. Y yo únicamente quiero decir, a raíz de la última presentación, efectivamente, que nos compartió mi tocaya desde Colombia, ¿no?, los temas del territorio indiscutiblemente, los temas de lo que tienen que ser en las resignificaciones, las luchas indígenas, pero también en lo que hoy hablamos de la propia interculturalidad, y que nos provoca en esos debates con dos ejes interseccionales fundamentales: las migraciones, desde luego, y el tema de las
distintas discriminaciones. Y en ello va de la mano el territorio. Entonces, en resumen, me parece que también es justo es un acto de justicia para María Bertelli, quien a partir de esas migraciones, de esa desterritorialización, de esa reterritorialización, como ella fue realmente pionera en este país para un eje que hoy, desde distintas voces y escenarios, como es el propio COMIE, que genera y seguirá generando una línea de investigación fundamental. Indígenas en ciudades, indígenas en esos contextos, como ella llamaba los urbanitas, las urbes, y sus procesos de escolarización. Yo creo que hoy, como sesión de inicio, de provocaciones, tenemos mucho que seguir discutiendo, pensando y analizando, pero en el espíritu de cómo está estructurada la agenda del propio CIE, pues ahí estaremos dando respuesta o tal vez generando más preguntas, pero que de manera acompañada y de manera solidaria iremos discutiendo. Desde Puebla, desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso del Espliego, muchísimas gracias por hacer posible este enlace, este espacio. Un abrazo y muy buena tarde para Gunther, acaba de desconectarse, les deja un abrazo para Rebeca, para Juan, para Eli, insisto, Belia, Erika, González y desde luego mi tocaya y a todos quienes han hecho posible este espacio. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias a todos y les recordamos la siguiente sesión es el 9 de octubre. Esperamos verlos conectados a todas y todos. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias por todo. Gracias A por el ustedes. apoyo, Belia. Gracias por todo. Estefano. Muchas gracias, Estefano. Estefano, qué gusto. Gracias. Aquí escuchándoles, un placer, felicidades, muchas felicidades. Bueno, Gracias, Estefano. Un abrazo. Saludos, Estefano. adiós. Bye. Gracias. Abrazos. Un Belia, abrazo. Elizabeth, Rebeca, Gra- en Popayán.